que usted quiere oír. Con el auspicio de... Con los médicos del Omni Hospital ya no necesitas salir del país para realizarte cirugías complejas con la seguridad que buscas. Contamos con quirófanos equipados con toda la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de nuestros profesionales al momento de realizar procedimientos de alta complejidad y mínimamente invasivos, logrando una recuperación rápida y de menor riesgo. Nuestras certificaciones nacionales e internacionales nos convierten en uno de los mejores hospitales de tercer nivel del país y estamos listos para atenderte. En Omni Hospital honramos la vida. Muy bien, regresamos y estamos en Salud Omni y gracias al Omni Hospital. Hoy vamos a conversar con la licenciada Viviana Tumbaco, pues nutricionista también. Bienvenida Viviana a nuestro programa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien aquí. Gracias por la invitación. Viviana, cuéntanos un poquito, bueno, sabemos que ahora pues en estas épocas navideñas uno disfruta de, aparte de postres, de dulces, también de muy buena comida, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuidar estos niveles de azúcar, sobre todo en estas festividades? ¿Hay una forma de controlar la glucosa durante la Navidad? Y háblanos un poquito de este tema, ¿no? Que muchas personas desconocen de qué se trata. Bueno, la verdad es que sí, en esta época de Navidad yo creo que todos estamos un poco tentados a incluso comer un poquito diferente a lo que habitualmente lo hacemos, ¿verdad? Pero bueno, si hay ciertos tips que nosotros podemos controlar nuestra glucosa. Una de las principales es, por ejemplo, mantenernos activos. Mantenernos activos nos ayuda incluso a utilizar un poco esa energía que tenemos en exceso, ¿verdad? Que la recibimos de los alimentos y utilizarlos como a nuestro favor. Yo sé que a veces es difícil, por ejemplo, vamos a una cena navideña y no comer postre o no tomar el chocolatito navideño, pero podemos mantenernos un poco más activos, tratar de que en las cenas navideñas, por ejemplo, haya un poco más ensaladas, ¿verdad? La fibra que nos brinda estos vegetales nos ayuda también a controlar estos niveles de glucosa. Y justamente yo le iba a consultar eso porque, poniendo de un lado los postres y los dulces que nosotros solemos ingerir en estas fiestas navideñas, ¿qué alimentos, específicamente hablando de alimentos de sal, podrían favorecer, entre comillas, a que se incrementen los niveles de azúcar en nuestra sangre? Bueno, para que se incrementen los niveles de azúcar en sangre, principalmente están las harinas refinadas, ¿verdad? Como por ejemplo los tenemos en las galletas, en los dulces, en los postres. Eso me va a ayudar a aumentar el azúcar en la sangre. Pero si yo lo quiero controlar, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, en mi cena navideña tengo el arroz, tengo... el relleno también. El relleno, ¿verdad? Tengo el pavo, que es mi proteína. Si nos damos cuenta, entre el arroz y el relleno hay mucha cantidad de carbohidratos, entonces de por sí me va a elevar el azúcar en sangre. Yo lo que puedo hacer es complementarlo con alguna ensalada y también controlar las cantidades, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo elija una porción correcta de relleno, de carbohidrato que voy a ingerir, a que me siga, por ejemplo, todo el plato. Más voy a incrementar mi azúcar y por lo general, ¿qué hacemos? Ensalada de fideos, que en realidad no es una ensalada, o ensalada de papa. Siempre tratar de que sea más rica en vegetales. Claro, el tema aquí obviamente, como nos estás diciendo Viviana, es controlar el azúcar en sangre, no incrementar, sino controlar esta glucosa, que obviamente pues, y si hablamos un poquito, nos vamos más allá, las personas diabéticas, cómo poder hacer, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las recomendaciones en estas festividades para ellas. Por ejemplo, lo que podemos hacer en las personas que tienen diabetes es también controlar un poco la ingesta de estas bebidas, ¿verdad? Siempre, si yo soy una persona diabética, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, acompañar mi alimentación con agua, que es lo ideal, ¿verdad? No hace falta ingerir bebidas gaseosas. Si yo quiero consumir mi cena navideña, puedo hacer con la porción, por ejemplo, adecuada de carbohidratos, que de manera general puede ser, por ejemplo, un puño de la mano, que es más o menos una taza, ¿verdad? Incluir, podemos comer la proteína normal, y eso no me va a incrementar la glucosa. Y, por ejemplo, si tenemos algún postre, no comamos todo el postre, comamos la mitad, ¿verdad? Siempre es importante como que ser un poco conscientes también de qué es lo que yo me estoy llevando
qué alimentos yo estoy ingiriendo y saber reconocer cuáles me van a aumentar la glucosa en sangre. Y como ya lo dije anteriormente, siempre mantenerlos en movimiento. Ustedes supieran lo tan bien que le hace a mi cuerpo realizar actividad física, y no solo actividad física, sino que caminar, estar siempre activos. Esta energía yo la voy a utilizar para realizar estos movimientos. Entonces aprovecho como que esa glucosa que tiene mi organismo en mantenerme en movimiento. Y justamente a veces estamos mucho tiempo sentados todo el día en una mesa, en la casa, entonces eso no hace que utilicemos esa glucosa que está en el cuerpo. Y justamente usted estaba comentando de esos alimentos que nosotros ingerimos y también incluyó las bebidas gaseosas. Ahora, también en estas fiestas navideñas se suele ingerir alcohol, como lo es, por ejemplo, el vino, el champán, entre otras bebidas. ¿Qué tan favorable o qué tan beneficioso es incluir estas bebidas dentro de las fiestas? Obviamente en medidas, o sea, medido todo, porque obviamente no se va a ceder. Pero ¿qué tan beneficioso es o cuántas copas, por ejemplo, podría tomarse una persona para que no se incremente abruptamente, por así decirlo, los niveles de azúcar en nuestra sangre? Bueno, por ejemplo, tenemos bebidas que en sí son más altas en glucosa. Por ejemplo, es diferente que si yo me ingiero una copa de vino, así por ejemplo yo la hago sangría. Ustedes saben que depende de cómo modifiquemos las bebidas, también incrementan. Entonces lo ideal es siempre lo hagamos con moderación. Podemos incluso tomarnos una copa de vino, pero no excedernos, ¿sí? O sea, sobre todo si son personas que son diabéticas, no deberían ingerir incluso más de una copa. Sí, Viviana, es que lo recomendable es que no se ingiera. Claro, Viviana, otra preguntita. ¿Qué de cierto o cómo llevamos a cabo lo siguiente? Tengo una cena en la noche, sí, pero entonces no desayuno ni almuerzo porque en la noche me voy a comer todo. Uf, eso sí. ¿Qué recomendaciones? Bueno, sí, hay personas que incluso hacen como que voy a hacer ayuno todo el día porque en la noche voy a comer demasiado. Entonces, bueno, lo que se recomienda es que, por ejemplo, no es necesario dejar de comer, ¿verdad? Podemos incluso desayunar, almorzar, pero siempre hacerlo como un equilibrio. Si yo ya sé que en la noche mi comida va a ser un poquito más cargada en carbohidratos, quizás yo en el día, en el desayuno, en el almuerzo, lo hago un poco más bajo en carbohidratos, ¿verdad? No ingiero, por ejemplo, harinas refinadas, sino que, por ejemplo, en el desayuno me como unos huevitos con un poquito de aguacate, unas almendras, y yo hago una alimentación un poco más, no quiere decir que estoy dejando de comer, claro, pero estoy priorizando otros alimentos en vez de los carbohidratos, que preferiblemente los voy a consumir en la noche porque quiero disfrutar mi comida. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no como en todo el día? En la noche voy a llegar con mucha hambre. Claro. Entonces ahí me voy a querer devorar toda la cena que viene con el alcohol y bebidas gaseosas. Entonces no es recomendable. Y justamente mire que viene recargado completamente esas fiestas porque es la cena del 24, el recalentado del 25, de ahí viene la cena del 31 y el recalentado del 1 de enero. Entonces viene completamente cargado todo este exceso, entre comillas, de comida, porque sí, obviamente esas fiestas son para celebrarlo y muchas veces nos descuidamos de esos excesos. Ahora, algunas recomendaciones que usted nos podría dar para poder consumir esos carbohidratos de la mejor manera y que por supuesto no nos vayamos a sentir empachados o con ese cargo de conciencia una vez que finalicemos la comida. Bueno, a ver, primero lo que yo les recomiendo es que tengamos horarios de comida, ¿verdad? No andemos picando mucho, porque andar picando a cada rato, que el pancito de Pascua, que me tome el chocolatito, también, que después que me regalaron el amigo secreto o el regalito. Entonces, siempre es importante establecer horarios de comida para llegar como que con esa ansiedad a las comidas principales, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, hoy es Navidad, mañana me toca o me gusta comer el recalentado, también mantenernos muy bien hidratados, porque a veces la sed se confunde con el hambre, el apetito, ¿verdad? Entonces, mantenernos muy bien hidratados, mantenernos en movimiento, evitar un poco, por ejemplo, si en el desayuno yo me como el recalentado, no comer todo el día. Desayuno, almuerzo y cena, sí. El pan de Pascua que otra vez, más recalentado, o sea, si es que lo voy a hacer, tratar de ya no ingerirlo como si fuera la cena, ¿no? Entonces, de esa manera, equilibrio. Viviana, ¿sí recomiendas en un caso, digamos, alguien que se quiera cuidar o que tenga pues un estilo de vida un poco más saludable,
Que su cena sea la proteína y pues una porción de ensalada y fue. O sea, no es necesario realmente que coma otro carbohidrato como es la papa o el arroz. Una ensalada y una proteína está bien. Claro, o sea, por ejemplo, el plato ideal lleva una porción de ensalada, ¿verdad? De proteínas y algo de carbohidratos. El problema de nosotros es que nosotros abusamos. Claro, no con moderación. Sí. En la noche es como que nunca más voy a volver a comer pavo con relleno, entonces abusamos de la cantidad. Hay personas que en el día, incluso de Navidad, eligen más opciones de ensalada, su proteína, y podemos optar por algo de carbohidratos pequeños. Sí, o sea, lo podemos hacer. Igual lo más importante de la Navidad es compartir con las personas que estamos alrededor y podemos adaptar cada plato a nuestras necesidades. Si yo sé que tengo un objetivo en específico y sé que no me puedo abusar, o sé que tengo, por ejemplo, una enfermedad como la diabetes, yo sé y tengo que ser consciente que me tengo que cuidar un poco más en controlar mis porciones y no abusar. Ahora, también nosotros en las cenas solemos comer o servirle a la cena, valga la redundancia, a la medianoche. Muchas personas acostumbran eso. ¿Qué tan recomendable o qué papel juega el horario en que nosotros cenamos para estas fiestas navideñas, específicamente en las celebraciones del 24 y del 31? Bueno, o sea, lo que yo recomiendo, en mi casa también cenamos a las 12 de la noche, o sea, y no puede ser antes, tiene que ser a esa hora. No pasa nada si es que es, por ejemplo, una vez al año, ¿verdad? Porque no todos los días del año cenamos a las 12 de la noche. Pero lo ideal es que, por ejemplo, después de eso no nos vayamos a dormir, o sea, no nos vayamos a quedar como sedentarios, sino que ustedes saben que a bailar, a celebrar, como quedamos despiertos, no es que comemos y dormimos, sino que a esto voy con lo de mantenernos un poquito en movimiento, o sea, no comer y de una ir a dormir, sino que esperar un tiempo como por lo menos para que se procese la digestión y yo pueda por lo menos gastar un poquito de esa energía que estoy ingiriendo. ¿Cuánto más o menos? Sí, más o menos, bueno, lo que se recomienda es, por ejemplo, no acostarnos a dormir hace 1 o 2 horas antes o sea, comer 1 o 2 horas antes de acostarnos a dormir. Perfecto. Lo importante, Viviana, es que siempre en estas fechas 24 y 31, después de eso hay baile por lo general, así que después de comer y ahí podemos gastar las energías. Las personas que dicen, no, es que este mes de diciembre no voy a hacer ejercicio, en este mes uno engorda, lo hacen involuntariamente. Enero es todo. Entonces no esperemos a este enero para mantenernos en movimiento. Incluso este mes en donde más ejercicio deberíamos hacer, donde más activos deberíamos estar. ¿Por qué? Porque específicamente vamos a comer un poquito más. Entonces todo es un equilibrio, recuerden. Lo que hacemos la mayor parte de los días es lo que más cuenta. Perfecto. Viviana, un gusto conversar contigo. Gracias por todas estas recomendaciones. Ya sabemos por ahí cómo armar el plato, qué comer, qué no comer, qué pues por ahí comer de más o no. Así que pues gracias por tu tiempo con nosotras. Ok, listo, gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Salud OVNI y gracias al OVNI Hospital conversamos con Viviana Tumbaco, nutricionista, acerca de cómo cuidar pues y controlar esta glucosa, los niveles de azúcar en esta Navidad, que comemos de todo un poco, postres, etcétera.